Nos encontramos con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi porque, bueno, vivimos una situación, por supuesto, la buena parte de la atención nacional está concentrada en Nueva Zelanda, pero otra parte debería estar concentrada en la avenida Bancay. Se ha complicado la situación política en el país de manera bastante grave. Seguramente en muchos casos le hemos dado más atención a situaciones que no eran tan, yo no sé si llamarla crítica como ahora, pero el hecho de un enfrentamiento múltiple del Congreso, de mayoría claramente pues fujimorista, de la bancada fujimorista, con la Fiscalía de la Nación, con el Tribunal Constitucional, con el, digamos, derecho constitucional del presidente de someterse o no, presidente en ejercicio, a una comisión investigadora, bueno, enrarecen la situación. Si a eso le añadimos, ¿cómo está Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Digo yo, si a eso le añadimos la intención de retirarse, por ejemplo, del sistema interamericano de derechos humanos a través de un debate repetido, reiterativo, recurrente sobre la pena de muerte, pues no sé si usted observa también que se configura un escenario donde los elementos no están aislados, donde hay de alguna manera algo que va más allá. Yo soy poco dado a las teorías conspirativas. Muchas veces cuando me dicen en política no hay casualidades, bueno, en nuestra política hay un montón de casualidades porque la capacidad de coordinación tampoco es que sea muy fina. Pero acá sí veo un escenario que me preocupa en términos generales. ¿Usted coincide con esto? Bueno, lo que pasa es que también debemos acostumbrarnos que en un Estado constitucional y democrático de derecho es un principio, que lo decía el profesor extranjero Karl Lowenstein, los pesos y contrapesos, el check and balance. Y en efecto, hay que ver caso por caso. Respecto al Tribunal Constitucional, yo soy muy respetuoso del Tribunal Constitucional, conozco a muchos magistrados de ahí, pero de manera absolutamente objetiva y razonable hay que decir que han cometido un error. Al después de 3 años haber volteado, cambiado una sentencia de una manera a la antípoda, totalmente diferente. Entonces yo creo que ahí van a funcionar los mecanismos del antejuicio constitucional y de repente veremos qué sucede. Pero que hay un error, un error. No me atrevería a decir que ha habido una infracción constitucional, pero ha habido un error, sí. Y bueno... Discúlpame ahí un paréntesis. Vergara en su voto original, ¿no? Él dice, porque yo le comentaba fuera de cámaras, a mí me ha llamado la atención porque he podido leer los documentos al respecto. ¿Y Vergara qué decía? De un lado, a ver, recordemos, la sentencia original dice, esto no es crimen de lesa humanidad. Correcto. Ahora la sentencia o el auto, en realidad, de subsanación, lo que dice es, el Tribunal Constitucional no tiene por qué declararse sobre este tema. Y eso es lo que ha producido este enfrentamiento con el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el hecho de dejar abierta la posibilidad de que esto sea un crimen de lesa humanidad, bueno, deja abierta también la posibilidad, por ejemplo, de enjuiciar a Alan García o a quien sea ad infinitum. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿Qué dijo Vergara en su momento? La sentencia propuesta, la original, la que dijo que no había crimen de lesa humanidad, concluye en señalar que los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad, temática respecto de la cual considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional toda vez que aquella no es materia de la demanda ni de controversia en el caso de autos. Lo que estuvo mal no fue contabilizar este voto dentro de la sentencia original. Yo también he sido vicepresidente de un tribunal en derecho y te puedo decir que lo que importa es la parte resolutiva. La parte constitutiva es muy importante, es la razón de ser, es la debida motivación. La parte resolutiva es la que decide. Y vía aclaración, tú no puedes sacarle la vuelta y voltear la sentencia. Y en eso yo respetuosamente creo que ha habido un error, no quizás que amerite la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional, pero sí ha habido un error. Aclaración demandada por la Procuraduría, hay que decirlo, no sale del propio Tribunal Constitucional. Pero presentada fuera de plazo. Yo creo que no es tarde para que el tribunal pueda enmendar su error. Lo ha hecho en otras oportunidades. Cuando el Tribunal Constitucional, recuerdas tú que se suplantó al Consejo Nacional de Magistratura y nombró a fiscales supremos cuando no era su competencia, posteriormente el tribunal corrigió su error y dejó sin efecto esa sentencia. Entonces yo creo que el tribunal está, como toda obra humana, puede cometer errores, pero debe corregirlo. Pero la forma de corregirlo es a partir de una acusación constitucional que puede tener como final la destitución de 4 magistrados 1 año y medio antes que sean cambiados para que el poder político defina pues cuál va a ser la tendencia del Tribunal Constitucional en este Lo que yo creo es que actualmente hay un escrito presentado por las partes afectadas y creo que si el Tribunal Constitucional resuelve y enmienda su error, bien, habría sustracción de la materia y no habría más que discutir. Vamos al caso de la Fiscalía, que en el caso de la Fiscalía se
se presenta una acusación constitucional, recordemos, en el caso del TC es acusación constitucional, en el caso de la Fiscalía, el congresista Daniel Salaverry, apoyado por toda su bancada, como hemos visto, yo en algún momento dije, de repente, también si hablamos de enmendar, ¿no? De repente la bancada de Fuerza Popular va a retroceder y va a darse cuenta que haber metido los deditos en esta piscina, ¿no? Puede ser complicado, pero no, en pleno la bancada ha apoyado a Salaverry y es por acusación constitucional en la cual Salaverry pide además la inhabilitación y la destitución del fiscal de la Nación por, dice él, no haber investigado a las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht. Eso, ¿cómo nos ubica Primero, en términos de derecho? Desde el punto de vista estrictamente jurídico era muy simpático escuchar a un bachiller en Derecho, como es el congresista Salaverry, hablar sobre doctrina constitucional. Realmente era muy interesante. ¿Un bachiller en Derecho? Bachiller en Arquitectura. Ah, es arquitecto, ya. Okay. Escuché a un arquitecto hablar de Derecho, era muy simpático el tema. Pero más allá de lo anecdótico, yo creo que los asesores del congresista Daniel Salaverry lo han inducido al error. Como dicen mis alumnos en la universidad, lo han hecho patinar. ¿Por qué? Porque es una barbaridad. Jurídicamente, mire, si uno de los señores camarógrafos comete un error, no es culpa del presidente del directorio, pues por favor. Si un fiscal, y yo comparto la indignación porque creo que el fiscal a cargo de este caso está yendo muy lento. Muy lento. Yo comparto la indignación de que deberían incluirse a las empresas consorciadas en la investigación penal. La comparto. Pero esa no es la vía, pues. En todo caso, que denuncien al fiscal a cargo del caso, ¿de acuerdo? Que se le haga una investigación interna. ¿Dónde están los mecanismos internos? Pero no al presidente directorio, por usar la metáfora, al fiscal. Pero ahí hay dos cosas, Alejandro. Una es... bueno, a mí me dicen en la Fiscalía que sí hay una investigación, yo lo sé desde hace 6 meses, no sé si está yendo muy lento o no. Dicen que hay peritajes, dice que el testimonio de Barata va en contra de Graña y Montero y de JCC Consultores, que se están consultando, en fin, se están haciendo todas las corroboraciones del caso y que es un tema suficientemente serio. Pero el otro asunto que yo veo es que desde hace casi 2 meses está parado en el Congreso el debate sobre la modificación del decreto de urgencia 003, en el que se supone que se iban a incorporar y sancionar casi directamente, sin necesidad de averiguar mucho más, a quien haya estado involucrado con Odebrecht en proyectos que hayan sido cuestionados. Ojo que esa modificación, ya también estamos hablando de cosas serias, ¿no? O sea, venir y decir, bueno, ok, Graña sale al mercado, JCC sale al mercado, hay que tomarlo también con la seriedad del caso. Pero a lo que voy es que el Congreso tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿a qué vamos? Si la razón de ser de esta denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación es por no incluir, no investigar a las empresas consorciadas a Odebrecht en los actos de corrupción, es un desparpajo que la bancada mayoritaria que tiene la mesa directiva del Congreso tenga encarpetado el dictamen del proyecto de ley para ampliar el decreto de urgencia a fin de incluir a las empresas consorciadas. Entonces, ¿con qué cara uno puede contradecir sus propios actos? ¿Con qué cara el señor Salaverry puede decir, critico porque no se lucha contra la corrupción, por no incluir a las empresas consorciadas en la investigación fiscal, pero por otro lado, él, vocero de la bancada mayoritaria, no incluye a las empresas consorciadas en el dictamen que está encarpetado en la agenda del Pleno del Congreso de la República? ¿Qué pasa cuando un congresista como Héctor Becerril le dice al fiscal Pablo Sánchez por Twitter, tu subconsciente te gana y niegas lo evidente? Claro que tienes miedo porque te sabes corrupto. A ver, independientemente de los términos en los cuales se está moviendo la política peruana, lamentablemente en muchos casos, ¿de qué estamos hablando acá cuando un congresista le dice esto al fiscal de la Nación? Bueno, ¿cuál puede ser la consecuencia? Quizá temor al señor de los temblores, que van a hablar hoy día en Brasil. No lo sé, pero en todo caso no es la forma. Y yo discrepo de las formas. Mire, hay congresistas como Juan Carlos González, Miki Torres, Alejandra Aramayo, que fiscalizan con dureza, pero no bajan al nivel de los adjetivos calificativos. Y yo creo que la bancada de Fuerza Popular hay gente muy razonable que va a modificar esas cosas. ¿Cómo extrañamos a la presidenta Luz Salgado hoy con el presidente que tenemos en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que es momento de poner paños fríos. El ministro de Justicia hizo muy bien en una entrevista hace pocos días para poner paños fríos, porque este informe, por ejemplo, aprobado por la Comisión de Constitución, permite que el presidente de la República pueda responder, por ejemplo, a las comisiones de investigadores del Congreso por escrito. Eso yo le quería preguntar, que es el tercer gran tema, ¿no? Yo creo que hay un cuarto tema con el asunto de la pena de muerte, pero digamos, el tercer gran tema en el cual nos movemos ahora es si el presidente está obligado o no. A mí me sorprendió mucho la lectura del informe que se ha debatido en la Comisión de Constitución, porque este informe
Yo leía y lo leía con Jennifer al aire, anteayer en la mañana, y yo no entendía bien las conclusiones. Es decir, no entiendo bien cómo del informe se concluye que Kuczynski está obligado a asistir, porque el informe no lo dice. El informe dice muy claramente, el señor debe recibir una comisión investigadora, pero él está facultado para responder por escrito debido a su alta investidura. En resumen, nos dice eso. ¿No? En resumen nos dice eso. Y Kuczynski lo que está diciendo es, yo le respondo por escrito. Ahora, que si la primera respuesta no fue porque no fue cuestionario, hay confusión, ok, que le vuelvan a mandar el cuestionario y él tendría el derecho de responder por escrito según el propio informe de la Comisión de Constitución. De repente mi capacidad lectora se está reduciendo últimamente porque hemos tenido meses un poco difíciles en términos de comprensión de lectura en el Perú. Pero ¿usted comparte esa posición? Usted, por supuesto, ha leído el informe de la Comisión de Constitución. Yo no soy abogado, pero sí estoy bien familiarizado y no entiendo la conclusión a la que llegan. En el séquito del debate y versión final del informe de la Comisión de Constitución, ha habido marchas y contramarchas. La versión primigenia era muy dura, luego se ha ido, creo, ponderando y mejorando. Y es por eso que los congresistas de la bancada oficialista estaban molestos y las entrevistas salieron con el calor ex post debate. Luego el ministro de Justicia salió en los medios de comunicación por la noche, leyó el informe de manera fría y puño paños fríos como es lo correcto, porque lo correcto es de que se permite comparecer. Mire, en resumen para el televidente que nos está viendo, nos guste o no nos guste en el diseño constitucional peruano, el presidente de la República no solo es presidente, sino también es jefe de Estado, jefe de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, él por 5 años está blindado, tiene responsabilidad. No se lo puede distraer, desconcentrar de las funciones de Estado en situaciones administrativas, penales, las que fueren. La idea de ser presidente es que tú puedas trabajar y no te tengan como pollo a la brasa durante 5 años, ¿no? Dándote vueltas. Ahora, cuidado, ¿no? Eso no es impunidad. Después puede Cuidado, eso no es impunidad. Vea usted. Pregúntele a Alejandro Toledo. Pregúntele al señor Humala y al señor Alejandro Toledo. ¿No? Eso no es impunidad. Así es. Porque acabado su periodo, es procesado, denunciado y bueno, la justicia se aplica con el peso de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener claro eso. Yo soy respetuoso de las investigaciones que hace el Congreso de la República. Creo que el Congreso de la República lo ha echado mucho en la historia contra la corrupción y mucha gente lo niega. El señor Alex Curi, el señor Orellana, están hoy presos porque el Congreso de la República en su día investigó y aplicó todas sus funciones constitucionales. Luego las compartió con el Ministerio Público, el Ministerio Público hizo su tarea. Y eso nadie lo reconoce, pero hay que reconocerlo. Sin embargo, el Congreso de la República tampoco puede excederse o abusar de sus funciones. Bien. Yo recuerdo finalmente el caso de la Comisión Investigadora Ancash, cuando igual se lo quiso invitar al vocal Javier Villenstein, cuando fue presidente de la Corte Suprema, hizo convenios con el Gobierno Regional de Ancash, a través del Poder Judicial, para viajes de capacitación al extranjero. Y la Comisión Investigadora de aquel entonces quería citarlo, no fue, y compareció por escrito. Y muchos pensaron, hay que traerlo bajo grado de fuerza, pero tú sabrás, Enrique, que para el grado de fuerza lo puede ordenar un juez. El Congreso le pidió un juez y el juez decide si le autoriza al Congreso el grado de fuerza o si no le autoriza. Y el Congreso de aquel entonces dijo, el papelón sería que le pida un juez que traiga el grado de fuerza y el juez diga no. No. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay que calmarse un poco. El informe de la Comisión de Constitución es importante, pero no es la Biblia, ni es vinculante. Es una opinión y que finalmente lo tendrá que ejecutar o no el Congreso que venga posteriormente. Perfecto. Así que hay que calmarse, paños fríos y bueno, ojalá que la sensatez prime y la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza. Recordar, gracias Alejandro Rospigliosi por acompañarnos esta mañana, recordar con lo que este abogado constitucionalista comenzaba su intervención aquí, checks and balances. Cuando hablamos de la defensa de la Constitución, cuando hablamos de que no se puede sencillamente interpretar antojadizamente, ¿no?, el texto constitucional, no son palabras vacías, no son palabras vacuas. Estamos hablando de la base fundamental de la democracia, donde hay separación de poderes y donde cada uno tiene su papel. Precisamente eso es lo que previene, pues, fiebres autoritarias. Gracias Alejandro Rospigliosi por acompañarnos. Nosotros seguimos en la mesa.